Si ya detectaste que dentro de tu relación de pareja hay celos que quizá no son normativos y pudieran considerarse celos patológicos, entonces este video es para ti. Te voy a explicar cómo podemos manejar los celos dentro de nuestra relación de pareja, con estrategias muy puntuales que te van a servir para que te sientas mejor dentro de tu relación. Soy Paulina López, terapeuta de R&A Psicólogos. Recuerda que los celos no patológicos son aquellos que se van a dar en un contexto en el cual, por ejemplo, tu pareja te fue infiel y es natural que tú sientas celos dentro de tu relación, que tú tengas miedo que esta persona interaccione con otras personas, ya sea desconocidos o con personas que ya se tiene alguna relación anteriormente. Pero estamos hablando de celos patológicos cuando esto ya nos impide desempeñarnos en nuestras actividades cotidianas y estamos constantemente revisando las redes sociales de la otra persona, tenemos muchos conflictos con nuestra pareja, quizá estamos idealizando de que todas las personas quieren con nuestra pareja, pero no nos damos cuenta que no es de esa manera y solamente todo lo asociamos con que nuestra pareja nos va a engañar, con que nuestra pareja va a hablar con otra persona. ¿Qué hacemos si tú estás detectando o tú te estás sintiendo de esta manera? Creo que lo primero que debemos de hacer es detectar cuáles son los pensamientos que estás teniendo que te están motivando a que tú tengas este tipo de conductas. El que tú tengas este tipo de pensamientos de que tu pareja te está engañando, de que tu pareja está con otra persona. Ir detectando de que quizá no es lo más racional posible, que tú todo el tiempo estás pensando es que siempre está con su amiga. No siempre está con su amiga, está también en el trabajo, está también contigo, está haciendo otras actividades también. Entonces el que tú pienses de esta manera te va a ayudar a sentirte más tranquilo contigo mismo, contigo misma. El detectar estos pensamientos catastróficos que de seguro me va a dejar, que de seguro me va a engañar, cuando la otra persona está en el trabajo, por ejemplo. Entonces el que tú vayas detectando estos pensamientos te van a ayudar a que puedas disminuir esta ansiedad o esta angustia de qué está haciendo o qué no está haciendo la otra persona. Otro punto que nos va a ayudar para trabajar con los celos dentro de nuestra relación, si tú eres la persona que está expresando esta emoción, va a ser el detectar cuál es el origen de esta emoción. Es muy común que si parejas anteriores te han engañado o casi todas tus anteriores parejas te han engañado, que tú te sientas celoso dentro de tu relación actual. Pero hay que recordar que con la persona con la que te encuentras en este momento no es tu pareja anterior, es una persona completamente diferente. Entonces el ir detectando que quizá esta podría ser la raíz nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos con nosotros mismos. Quizá alguna situación en la infancia, la interacción que tenían tus padres en el cual quizá uno de ellos constantemente engañaba a la otra persona y la otra persona era muy celosa hacia la otra y tú vas a ir repitiendo estos patrones en muchas ocasiones de manera inconsciente, es decir, no te das cuenta que estás haciendo lo mismo que hacía tu mamá, lo mismo que hacía tu papá, lo mismo que a ti no te gustaba y que tú veías que ellos se la pasaban discutiendo y peleando todo el tiempo, ahora es posible que tú lo hagas en tu relación actual. El detectar de dónde viene la parte de los celos nos va a ayudar a que los podamos eliminar o al menos disminuir en una intensidad adecuada o una intensidad correcta. Es muy común que cuando estás en una relación de pareja, quizá tu pareja puede ser la persona celosa y tú no te sientes de esa manera, pero conforme va pasando el tiempo, dices, si ella o él me está preguntando o me está cuestionando o me está prohibiendo que vea ciertos amigos, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Y por un afán de tratar de encontrar el equilibrio dentro de tu relación, comienzas a comportarte de esa manera. Ese podría ser otro origen, el por cual ahora tú eres celosa o celoso dentro de tu relación. Y eso también habría que trabajarlo, porque no se trata de que si uno hace, entonces yo hago más, sino de llegar a acuerdos y que se logren comunicar de una manera efectiva. Una estrategia que nos va a ayudar a que podamos manejar los celos dentro de nuestra relación son las conductas de sustitución. ¿A qué se refiere? En lugar de darte este tiempo en estar pensando, de seguro me está engañando, pensar con quién lo está haciendo o en dónde se encuentra tu pareja, mejor te pones a hacer algo que es verdaderamente importante para ti, como sería concentrarte en tus estudios, concentrarte en el trabajo,
concentrarte en cuidar a tus hijos o la actividad que estás realizando y que es importante en ese momento, pero que estás dejando de lado por estar pensando si tu pareja te está engañando o no te está engañando. Y por último, la técnica de racionalización. Si tu pareja no te contesta el teléfono y tú inmediatamente piensas está con otro o está con otra o de seguro me está engañando, hay que tratar de racionalizar la situación. ¿Qué es lo más probable? Cuando tú no contestas el celular, ¿por qué sucede? Pues quizá porque no lo escuchaste, porque estabas ocupado, porque estabas ocupada. Pues muy probablemente tu pareja se encuentra en la misma situación. No todos estamos al pendiente del celular por si va a sonar o no va a sonar. En ese sentido, trata de pensar en esa situación qué sería lo más factible o lo más lógico. Ahora, ¿qué sucede si la persona celosa dentro de mi relación es mi pareja y no soy yo? El primer punto, y creo que el más importante, es que pongamos límites, que no permitamos que nuestra pareja pase esa barrera, porque si nosotros lo permitimos, muy probablemente la otra persona va a transgredir ese límite. Entonces, aquí la manera en que podemos ir poniendo los límites es decir no, alto. Es comentarle a nuestra pareja y externarle cómo nos estamos sintiendo sobre esta situación, que quizá no nos gusta que se meta a nuestras redes sociales y que escriba en nuestro nombre algo que quizá nosotros no queremos que ponga. El que tengamos la confianza y que no nos dé miedo expresarle cómo nos estamos sintiendo, ya que en ocasiones pensamos que se va a molestar, quizá nos puede dejar y no decimos nada. Y creo que ese es un error que podemos cometer dentro de la relación, ya que las cosas se van dejando, las cosas van pasando, mal acostumbramos a la otra persona, que le tenemos que mandar todo el tiempo nuestra ubicación, que todo el tiempo debe de saber con quién estamos y qué es lo que estamos haciendo. Y eso obviamente no es correcto. Entonces el que tú vayas poniendo los límites poco a poco dentro de tu relación, te va a ayudar a adquirir esa confianza y esa seguridad en ti mismo y que mejore por ende tu relación de pareja. Otra estrategia que nos va a ayudar es el que tú continúes haciendo tus actividades, que no te limites. Si a ti te gusta mucho alguna prenda de tu ropa, pero tu pareja te la prohíbe ponértela, creo que es importante que tú continúes usando esa ropa, que le comentes a tu pareja que no la estás lastimando ni lo estás afectando directamente el que tú uses esa ropa, que si a la otra persona le genera un conflicto, pues es tema de esa persona, pero que tú no vas a dejar de hacer tus actividades, no vas a dejar de hacer actividad física porque tu pareja te lo prohíbe o porque tu pareja te comenta que ya no tienes tiempo para él o para ella. Y de esta manera tú te das cuenta que tú continúas con tu rutina y que tú sigues siendo tú mismo, que tú sigues siendo tú misma, ya que si nos vamos perdiendo, al rato ya no sabemos ni quiénes somos, las demás personas nos pueden llegar a desconocer y ya no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. La relación, cuando estamos hablando de celotipia o de celos patológicos, puede llegar a un punto en el cual tu vida podría estar en riesgo. Si la persona constantemente amenaza, se puede convertir agresivo con tus amigos, inclusive con tus familiares, son focos de alerta que algo pudiera estar, lejos de estar mal en la relación, tu integridad podría estar en riesgo, tu vida podría estar en riesgo. Esto es algo que no debemos de tomar a la ligera. Constantemente podemos ver artículos en el periódico en el cual la otra persona llega a matar a su pareja, ni siquiera porque le fue infiel, sino porque sospechaba que le era infiel o porque hablaba con ciertas personas. Si en tu relación llegan a una situación extrema, ya sea de violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, es importante que busques la ayuda necesaria. En conclusión, la manera en que podemos manejar los celos dentro de nuestra relación, en primer lugar, darnos cuenta que si estamos celosos no tiene nada de malo, es algo natural, pero hay que hacer algo al respecto. Y en ese sentido, poner los límites y continuar haciendo nuestras actividades, en dado caso que sea tu pareja la persona celosa, te va a ayudar a que no dejes de hacer lo que es verdaderamente importante para ti. Y si tú eres la persona que está siendo celosa dentro de tu relación de pareja, detectar de dónde viene esta inseguridad, de dónde vienen estos celos y hacer algo al respecto. Quizá la psicoterapia puede ser una buena herramienta para que la persona vaya trabajando y vaya modificando estas conductas que están generando problemas dentro de su relación de pareja. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda o comentario lo puedes dejar. O si tú has utilizado alguna estrategia que quizá no mencionamos, pero que a ti te funcionó,
también la puedes compartir. Si tú crees que este video le puede servir a alguien, no dudes en compartírselo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes viendo videos como este.